Principado de Asturias, Instituto de Transición Justa y posteriormente entre Principado de Asturias y Ayuntamiento de Langreo, razón por la cual se prolongó, se ampliaron muchísimo estos plazos, llegando hasta el último día de hoy el hecho de que haya entrado la adenda por registro, pues al ser necesario que se apruebe por pleno, dado que es competencia plenaria el tema, pues se convoca este pleno con carácter de urgencia a esta hora. ¿Alguna intervención solicitada? Ninguna. Vale, pasamos a la votación. ¿Votos a favor? Unanimidad. Pasamos al punto número 2 del orden del día, que es la propuesta de acuerdo expediente 14.100/25, convenio de colaboración entre la Administración del Principado de Asturias y Ayuntamiento de Langreo para la ejecución del proyecto Espacio de Relación Empresarial y Comercial Talleres del Conde fase 2. Cedo la palabra a la secretaria accidental. Buenas tardes a todos y a todas. En este punto del orden del día se va a tratar la propuesta remitida por el Servicio de Secretaría tras haber recibido el día 14 de octubre de 2025 el borrador de la segunda adenda al convenio de colaboración entre la Administración del Principado de Asturias a través de la Consejería de Movilidad, Medio Ambiente y Gestión de Emergencias, anteriormente Consejería de Presidencia, y el Ayuntamiento de Langreo, para la ejecución del proyecto Espacio de Relación Empresarial y Comercial Talleres del Conde fase 2. Cuyas modificaciones principales son la ampliación de los diferentes plazos, así como lo relativo a las aportaciones que se realizarán y la necesidad de ajustar las anualidades inicialmente previstas al nuevo periodo de ejecución del proyecto. Visto que el convenio referido finalizaría el próximo día 15 de octubre y que se ha requerido a esta Administración con tan escaso margen de tiempo que se proceda a la firma del mismo, y siendo necesaria la adopción de previo acuerdo plenario, así como también, vistos los informes de la señora interventora accidental y de la señora secretaria accidental, se propone la aprobación de la segunda adenda al referido convenio y, en consecuencia, facultar al señor alcalde presidente, don Roberto Marcos García Rodríguez, para la firma de la segunda adenda anteriormente citada. Por lo tanto, se somete a debate y votación plenaria la propuesta explicada. Muy bien. ¿Los escritos? Sí, buenas tardes a todas y a todos. Bueno, lo primero que tenemos que decir es que nos parece lamentable que venza un convenio tan importante para Langreo mañana y que estemos hoy aquí aprobando esta segunda adenda a la trágala, deprisa y corriendo, sin margen alguno. Nos parece lamentable porque, en primer lugar, por todo lo que conlleva, ¿no?, esta adenda. Si no se aprueba hoy, pues perderíamos una subvención considerable. Lo segundo que tenemos que decir es que, visto el cronograma que aporta el informe de la señora interventora, entendemos que hay una falta de información por parte del equipo de gobierno al resto de concejales y una falta de previsión. Vemos que el 12 de junio se solicita el modelo de solicitud de aplazamiento, donde ahí ya se sabe que no se va a acabar en tiempo y forma la obra de Talleres del Conde. Desde el 12 de junio, que se solicita el modelo de solicitud, hasta el 16 de julio, que se envía la solicitud, queremos saber qué pasó en ese mes y 4 días, porque hay un tiempo perdido, total y absoluto. Y visto esto, pues ahora estamos donde estamos, ¿no? Nos gustaría saber que ya que el señor concejal de Urbanismo y el equipo de gobierno no nos informó en una comisión, como entendemos que esto debería haber pasado, pues a ver si nos puede dar esa información. ¿Qué pasó desde el 12 de junio hasta el 16 de julio que se envía la solicitud? Y luego ya, ¿por qué se alargó tanto en el tiempo esta situación? ¿Por qué llegamos hasta el día de hoy con esta situación? Nos gustaría saberlo. Entendemos que el equipo de gobierno tiene que estar pendiente de los plazos y bueno, pues tendrá que hacer las llamadas correspondientes a quien tenga que hacerlas para que esto no se demore y no estemos el día antes del cumplimiento de la adenda aprobándolo en el pleno a prisa y corriendo, como ya dije, ¿no? Por lo tanto, entendemos que el equipo de gobierno no es un equipo de gobierno, es un equipo de desgobierno, porque no entendemos que estemos en esta situación. Y
bueno, vamos a aprobar esto por responsabilidad política, vamos a votar a favor por responsabilidad política, por todo lo que conlleva. Pero es que no quiero imaginar si esto hoy no se aprobase, ¿qué pasaría? Pues otra más, ¿no? Así que nada, esperamos las explicaciones correspondientes, ya que no las tuvimos anteriormente, y a ver si nos convencen o no, que entiendo que no, porque vamos. ¿Alguna intervención más de los no escritos? Grupo Municipal Vox. Sí, gracias. Buenas tardes. Bueno, pues aquí estamos otra vez en un pleno extraordinario. Esta vez, hoy, pues además con el apellido de urgente también. Un pleno convocado para aprobar deprisa y corriendo pues una segunda adenda a este convenio de la fase 2 de Talleres del Conde. Convenio que expiraba, o expiraba, vamos a pensar que expiraba mañana, día 15 de octubre. A nosotros, bueno, como a varios concejales, lo de hoy, lo de esta tarde, pues se nos comenta un poco por encima, así un poco de pasada, ¿no? Pues el pasado domingo, que además pues era festivo nacional, la fiesta de España. Yo me imagino que aprovecharon ustedes para comentárnoslo ese día, porque claro, lo de dejar todo para el último día pues es una costumbre bastante española. Me imagino que por eso nos lo comentaran ese día, ¿no? Yo creo que los langreanos pues merecen una gestión algo más seria. Lo de hoy no deja de ser, o de parecerme, a mí por lo menos, un déjà vu o un déjà vu, como prefieran, de lo que pasó hace 2 años. Bueno, algo más, porque creo que el pleno extraordinario fue el 25 de septiembre de aquel 2023. Tuvimos que correr también, apurar para la primera adenda, porque el plazo también se acababa. No toca hoy entrar, aunque bueno, cuesta, en el otro convenio, en el del polígono de la Moral, ya habrá tiempo, aunque bueno, ya lo preguntamos varias veces, porque este es otro tema también, bueno, que va parejo a este, ¿no? Bueno, yo creo que no, o entiendo que no merece la pena volver a insistir en todos los datos que se podrían aportar aquí, seguramente a lo mejor se aporten, ¿no? De sobrecostes, de extensiones de plazos. Yo me quedo solo con una cifra. Casi 3.600.000 euros que va a adelantar el ayuntamiento. La realidad es que esto, entendemos, no deja de ser, hablando de forma llana, pues un pufo. Es un pufo que pagan todos los vecinos. Esta debe ser esa famosa, yo no sé cómo pueden presumir de ella, esa famosa herencia socialista, que continúa, que continúa en su socio convocatoria en Asturias y que aquí también, aunque a la inversa, aunque a veces hagan ustedes como que se ponen de morros, pero bueno, sabemos que no. Lo dicho, hace 2 años aprobamos aquí esa primera adenda en un pleno similar, extendiendo plazos por esos retrasos iniciales. Ahora, en 2025, con la obra, esperamos, todo parece indicar que sí, a punto de acabar, con varias modificaciones en dicha obra, sin saber siquiera, porque no se nos informa de nada, sin saber siquiera pues cómo se va a hacer la gestión del recinto, si va a haber un guardia jurado, si va a haber un vigilante, si va a haber un policía local, por ejemplo, en esa caseta, ¿no?, de vigilancia, por ejemplo. Y habiéndose pagado pues bastante más de lo previsto, volvemos de nuevo a lo mismo. Esto tiene un nombre, para mí clarísimo, que es una chapuza, y en esta chapuza yo entiendo que hay varios responsables directos, en concreto 3. Gobierno del Principado, con ese pacto entre PSOE y convocatoria, que olvida sistemáticamente al Langreo, ni transición justa, ni empleo, ni prosperidad. Lo único que nos entregan son retrasos, fondos perdidos, como aquí quedó demostrado también gracias a la intervención hace 2 años de la señora interventora, que agradecí en su momento, licitaciones fallidas y al final proyectos mal planificados desde el inicio, lo demostramos también aquí, que hipotecan nuestro futuro. En el ayuntamiento, pues el mismo tándem, a la inversa, convocatoria y el PSOE. Pues se repite el mismo patrón. Incapacidad para controlar plazos, proyectos que hay que modificar sobre la marcha, lo estamos viendo con esta misma obra, porque aparecen cosas que no estaban previstas en el proyecto original, y sobrecostes sin parar.
que aparecen sobrecostes, vamos, de seguido. Y bueno, y por supuesto el tercer responsable que comentaba, pues el ITJ, ese Instituto para la Transición Justa, que bueno, queda muy bien como eslogan, pero sabemos lo que nos aporta, ¿no? Depende del Ministerio para la Transición Ecológica. Bueno, ya vemos, la transición ecológica y la transición justa en Langreo. Para rematar, preguntas como hice aquí hace 2 años, que creo que no se me habían respondido en su momento. Esas famosas comisiones de seguimiento de la fase 2, ¿para qué sirven? ¿Quién las compone? ¿Se reunió alguna vez alguna de esas comisiones? ¿Por qué estas 3 instituciones son incapaces de hacer un seguimiento de los plazos de los convenios? Y luego, sobre todo, la última pregunta, ¿alguien de este equipo de gobierno del Ayuntamiento de Langreo va a asumir o a pedir alguna responsabilidad política? Porque en 2023, lo dicho, ya preguntamos lo mismo y no hubo una respuesta clara. Portavoz del Partido Popular. Gracias, buenas tardes. Reconocida la urgencia, porque no nos queda otra, porque eso es innegable, si hacemos un poco de memoria, como antecedentes tenemos el pleno del 3 de febrero del 22, donde se aprobó el convenio de la fase 2, que tenía una vigencia hasta el 15 de octubre del 2023. Después, en pleno del 11 de octubre del 23, viene la primera adenda, en donde se modifican cuantías y plazo. El nuevo plazo establecido el 30 de septiembre del 2025, con plazo máximo de justificación hasta el 15 de octubre, mañana. Aprobamos recientemente otra modificación, pero bueno, que no conllevaba, en el pleno del 29 de mayo, no conllevaba coste. Y como antecedente también tenemos una noticia del 3 de septiembre del 2025 en la Nueva España, en donde se anunciaba, para sorpresa de todos, sorpresa agradable, que los talleres El Conde fase 2, que la obra va a buen ritmo y que la empresa adjudicataria ve probable incluso acabarla a finales de este mes, a finales de septiembre, es decir, en el plazo establecido en la adenda 1. Esto salió publicado en la prensa. Sorpresa. Vamos ahora a la realidad de hoy. La realidad de hoy es que alguien, no sabemos quién, el 16 de julio del 2025, tal como dice la adenda, el documento de la adenda, solicita una ampliación de plazo, no sabemos por qué, que el 18 de julio del 2025 la Administración del Principado de Asturias traslada esta solicitud que hace el Ayuntamiento, insisto, al Instituto de Transición Justa, y que el 30 de julio del 2025 el Instituto de Transición Justa la aprueba. El 30 de julio del 2025. Hombre, yo entiendo que no nos vamos a poner tan estrictos como mi presidente de que vacaciones tiene que haber, la gente tiene que descansar. Pero desde el 30 de julio del 2025 al 14 de octubre del 2025, hombre, ya dio tiempo, ya dio tiempo más que suficiente. Para el mes de vacaciones y para haber tenido preparada la documentación con un poco de premura. Pero no acaba ahí la cosa. Leyendo los informes, por eso, primera pregunta que hago, ¿quién solicita la ampliación por parte del Ayuntamiento? Que esto también se recoge en el informe de intervención, que un acuerdo político y técnico es el que inicia el trámite de la solicitud de esta ampliación de plazo. Luego quiero saber quién solicita esta ampliación y por qué. ¿Qué motivo hay? ¿Y cómo es posible que en septiembre se salga diciendo en la prensa que la obra se va a acabar incluso antes del plazo previsto, cuando el 16 de julio, 2 meses antes, se había solicitado una ampliación del plazo que, por cierto, hasta el primer trimestre del 2026, jolín con la ampliación del plazo, tela con la ampliación del plazo? ¿En qué quedamos?
¿La obra va a muy buen ritmo o la obra va a muy mal ritmo? Porque aquí hay contradicciones las que se quieran. Siguiente cuestión. El propio informe de intervención dice que el 2 de septiembre se les vuelve a confirmar, me parece que era pues no sé muy bien, a Fondos Mineros, me parece, se les vuelve a confirmar, al igual que el 2 de julio, que Talleres El Conde fase 2 se va a justificar en el año 2025. Es decir, que la obra va a justificarse en el 2025. El 2 de septiembre se informa a los del dinero que la obra se acaba en plazo. El 2 de septiembre, cuando ya se sabía que el 16 de julio se había pedido una ampliación del plazo. Seguimos. Y, hombre, como no podía ser de otra forma, lógicamente el Instituto de Transición Justa y el Principado hacen lo que tienen que hacer. Claro, normal, lo que haríamos todos. Tú me pides una ampliación de plazo hasta primer trimestre del 2026. Muy bien. Muy bien. El pago de la subvención será en función a la anualidad donde tú me vayas justificando. Si la obra se acaba tal como está previsto y parece ser toda la pinta de que se acabe en el 2025 y se recepcione en el 2025, resulta que hay una parte de esa obra que vamos a tener que adelantar nosotros, 3 millones y pico, como hay perres, pues vamos a adelantarlo en una cuestión que no deberíamos de tener que adelantar. Tenemos que adelantarlo nosotros a cobrar en 2026, ya veremos cuándo. En función a los presupuestos del Principado de Asturias en 2026. Vamos, la jugada es que ni hecha a propósito. Ni hecha a propósito. Y aquí ya empiezan los dimes y diretes, las culpas. Aquí empezamos a quedar viudos todos. Aquí que si el Principado no mandó la adenda. Aquí que si el Ayuntamiento no sé qué. Vamos a ver, si yo sé que a mí me vence un plazo y yo sé que si no tengo lo que tengo que tener, que esto en la mano y firmado, voy a tener que adelantar la pasta o voy a perder la subvención. Yo estoy picando la puerta todos los días desde que hice la solicitud de la ampliación del plazo. Todos los días. Y estoy aburriendo por teléfono a quien tenga que aburrir. Al consejero, al presidente, al administrativo, al director general, a todo Quisqui. Y les estoy amargando la asistencia hasta que me den el papelito de Marras. Pero lo cómodo y lo fácil y esperar al Consejo de Gobierno, que son las 5:20 y se está celebrando en estos momentos, y ojo, y aquí es donde yo voy a manifestar una inseguridad jurídica que me surge. ¿Qué pasa si nosotros por la hora, porque para estas cosas los abogados y los juristas son muy puntillosos, qué pasa si nosotros estamos aprobando y votamos y aprobamos esta adenda antes de que lo haga el Consejo de Gobierno? Porque la aprobación, esto requiere la aprobación de este Consejo de Gobierno que se está celebrando en estos momentos. Yo no sé el punto del orden del día en donde van a tratar este asunto. Lo primero, ¿y si se les cruza el cable y ven algo que no ven conforme y no lo aprueban? O lo que puede suceder, nosotros ya lo aprobamos, una vez aprobado, supongamos que ellos lo aprueben, que lo van a aprobar, ellos también tienen una tramitación, tiene que ser refrendado por no sé quién. Y si antes de que lo refriende no sé quién ya lo aprobamos nosotros en pleno, ¿es válido ese acuerdo? A ver, esto es un cúmulo de verdad. Eso ya, aparte de la sensación que esa va en el cargo, y mira, el que hayamos estado como bolos en una bolera. Ahora te pones aquí, ahora te pones allá, ahora entró por registro, lo que entró no vale. En fin, esto es un despropósito total y absoluto. Total y absoluto. No va a ser este grupo municipal el que se oponga, pero de verdad que la tramitación de esta obra, en concreto de la fase 2, dista bastante de ser algo ejemplar, Más bien la palabra es otra.
Señor portavoz del Partido Socialista. Sí, buenas tardes a todas y a todos. La verdad que, perdón, el intervenir ya después de muchos discursos anteriores complica el aportar algo nuevo, pero sí es verdad que hay cuestiones que tampoco se puede dejar sin mencionar por parte del Grupo Municipal Socialista, ¿no? La situación rocambolesca a la que nos vemos abocados genera hasta un poco de rubor, digamos, un poco de rubor político, ¿no? De todas maneras, lo primero que queremos dejar claro es que el proyecto del que hoy estamos hablando no es ni mucho menos ajeno a este grupo municipal. Hay que recordar que fue una iniciativa del gobierno socialista de la anterior corporación, un gobierno que supo ver en los talleres del Conde una oportunidad para el Langreo, y a través del Instituto de Transición Justa fue aquel gobierno quien elaboró la propuesta, quien consiguió la financiación y quien dejó encaminado el proyecto de transformación que significa esta actuación, ¿no? Y por eso sorprende, bueno, y por eso preocupa la manera en la que el actual gobierno ha gestionado este expediente. El 18 de julio el Ayuntamiento solicitó un aplazamiento de la adenda al Instituto para la Transición Justa. Esa información se nos comunicó después, de forma informal y sin que se diera cuenta en ninguna comisión, ni se informara oficialmente a los grupos municipales, como entendemos que debería ser una actuación casi por inercia de quien lleva la transparencia por bandera, ¿no? Pues como decíamos, el 18 de julio se solicita y el 30 de julio se autoriza, ¿no? Se solicita, se autoriza. Cuando se solicita, por lo tanto, se da por sentado que se tiene conocimiento de las fechas de vencimiento y, por lo tanto, apremia, y por eso se solicita una prórroga que se autoriza el 30 de julio y hoy estamos a 14 de octubre. Bien. Sin embargo, pese a que se solicita ese aplazamiento, en esas mismas fechas, el Gobierno salía en prensa presumiendo de que los plazos que se estaban cumpliendo, de que todo iba en orden y que incluso que se estaba adelantando trabajo. Bien. Bueno, una cosa o la otra. O se pide un aplazamiento porque los plazos no se cumplen, o se cumple y no hay motivo para solicitarlo. Lo que no puede hacerse es pedir una prórroga en silencio mientras se lanza un mensaje triunfalista a la ciudadanía. Una prórroga que también tiene unas connotaciones económicas, como ya se mencionó aquí, en cuanto a los plazos. Porque si bien estábamos acreditando que se iba a ejecutar a lo largo de 2025, pedimos una prórroga que excede el 2025, ni siquiera para acabar el 2025. Si se entiende que dentro del 2025 se va a acabar, pero superando la fecha del 15 de octubre, pues pídase a 31 de diciembre. Y no tenemos la afección económica que generara esta adenda que hoy se nos propone, que es que el Ayuntamiento de Langreo va a tener que adelantar dinero. Además, lo que queremos subrayar en realidad, lo que se transmite de esta gestión, es que los convenios y los proyectos en los que el Ayuntamiento de Langreo participa requieren de una supervisión y de una tutela conjunta de los funcionarios y de los responsables políticos. Eso en aras de garantizar que se cumplen los plazos, que se aprovechen las oportunidades de diferenciación y que se actúa con diligencia, eso es evidente. En este caso también es evidente que esa tutela no se ha ejercido adecuadamente, contribuyendo a la situación de riesgo que hoy debemos corregir con la adenda segunda. Esta falta de supervisión no puede pasar desapercibida y debe servir de reaprendizaje de cara a futuras gestiones. Esperemos que sean unas gestiones muy mejoradas respecto a esta. Porque además, esta falta de coherencia y transparencia no es una cuestión menor, pone en riesgo la credibilidad del Ayuntamiento ante las instituciones que financian los proyectos y demuestra, una vez más, la falta de liderazgo político, porque el problema no es que se pida una prórroga, sino que se oculte hasta que ya no hay más margen. Desde el Grupo Municipal Socialista queremos ser claros. Este proyecto nació de un gobierno socialista y nosotros seguiremos defendiéndolo con responsabilidad institucional, porque perder esta inversión sería un error imperdonable. Pero también queremos dejar constancia de que no todo vale en política. No se puede gobernar de espaldas a la ciudadanía, a la corporación y luego confundir con comunicación con propaganda. Señor portavoz. Bueno, vamos a ver, yo creo que se está haciendo una lectura excesivamente pesimista de una gestión que es buena, una gestión que tanto en lo que es la ejecución de la obra
y tanto lo que es la gestión interna administrativa en cuanto a justificación de la ejecución de las obras como de justificación de técnica de los trabajos, ampliaciones, modificaciones de proyecto que se ha traído a las diferentes comisiones, pleno incluso. Todavía en el último pleno se explicó las razones o los motivos por los cuales este grupo municipal había solicitado pues una ampliación de plazo, razones que derivan en que estábamos sencillamente justos, es decir, no se, las obras van bien, pero había un cierto riesgo de ante cualquier imprevisto, a veces en ocasiones son suministros de materiales, son cuestiones que a veces incluso son ajenas a la propia adjudicataria de una obra, sino que pueden proceder de otros tipos de incidentes, permisos en cuanto a cuestiones de suministro eléctrico, cosas de este tipo que nos hicieron pensar en julio ya, con suficiente previsión y antelación, que el plazo para la ejecución de las obras, aun yendo bien las obras, como se pudo constatar por los servicios municipales, pues había un cierto riesgo. Este riesgo, constatado por los servicios técnicos municipales y por la intervención municipal, dio lugar a la primera solicitud en julio para que efectivamente se pudiese ampliar el plazo para no incurrir en ningún riesgo. Y eso es lo que se persiguió desde ningún momento. A partir de ahí, el periplo administrativo, yo ahí reconozco que es de vértigo. Es de vértigo porque es verdad que llegamos al último día con una adenda que entra precisamente hoy a las 8 de la mañana, que se debate también en el Consejo de Gobierno del Principado, que tenemos ahora mismo la constancia porque me lo acaba de comentar el señor alcalde, se acaba de aprobar también en el Consejo de Gobierno, y que nosotros tenemos que aprobar en el último momento. Yo reconozco que esto es absolutamente atípico, pero mientras nosotros seamos los últimos de 3 partes en los que tenemos que, aprobar en último lugar este tipo de adendas a documentos o a convenios, pues tendremos muchas papeletas para asumir este papel de personas candidatas a infarto. O sea, me parece que efectivamente, en primer lugar, hay que hacer la solicitud. Se tiene que evaluar la solicitud acompañada de los informes técnicos oportunos. Los servicios pues del propio Principado de Asturias, del ITJ, a través de los servicios jurídicos, tienen que formalizar y consensuar una adenda entre todos ellos, incluido con los técnicos del ayuntamiento. Se recibe la adenda a finales de septiembre, se hacen las oportunas modificaciones o aportaciones por parte de los servicios municipales y luego, pues efectivamente, esto pasa al Consejo de Gobierno, se comunica al Ayuntamiento en último momento y nosotros lo tenemos que aprobar hoy porque es el último momento, el último día cuando llega. Quiero decir con esto que el protocolo o la tramitación administrativa es la que es. Y aunque nos gustaría que fuese mejor, pues en este caso se ha dado así y es verdad que hay que ser más exigente en cuanto a que este tipo de informes, este tipo de plazos sean lo más reducidos posible, pero la realidad no es en muchas ocasiones la teórica o la que deseamos, sino que es, y repito otra vez, la que es. En el informe de la intervención municipal constan los hitos fundamentales en cuanto a la solicitud formulada con tiempo en julio. Las razones se han explicado en el pleno anterior y se han explicado también en este momento. ¿Por qué se necesitaba una ampliación? Una ampliación para garantizar una inversión muy importante en el concejo y que el ayuntamiento no debería de asumir ningún tipo de riesgo. Con la aprobación de la enmienda, de la adenda ahora, vamos a eliminar cualquier tipo de riesgo, cualquier tipo de situación problemática para el ayuntamiento y nos va a dejar margen suficiente para rematar las obras que yo espero que se rematen en breve, porque estamos hablando ya de cuestiones de remate. La modificación, aunque se ha apuntado aquí que ha implicado pues, un pufo, que ha habido sobrecostes, esto no es cierto. La modificación no implica ningún sobrecoste, como se explicó en el pleno anterior. Son actuaciones que
se derivan o que se detraen de otras partidas del contrato y que se sustituyen por unas actuaciones que no estaban previstas inicialmente. Es un proyecto que tiene bastantes años, que fue el que sirvió de base para solicitar la subvención, para firmar el convenio, y era necesario actualizarlo, y también de forma justificada técnicamente por el Pleno de la Corporación pasó y se hizo la oportuna modificación. Yo creo que están explicadas las razones de la modificación, están explicadas las razones de la solicitud de ampliación, está explicado un protocolo en el cual al Ayuntamiento es cierto que nos deja de alguna manera indefensos, dado que somos los últimos, después de todo el periplo previo administrativo entre ITJ, Madrid, Administración del Estado, Principado de Asturias y Ayuntamiento de Langreo, nos deja al final y nos deja, pues bueno, en situaciones, ¿verdad?, de vértigo, como decía antes, porque a mí también me parece, pues de alguna manera, pues bueno, de demasiado riesgo llegar al último momento, cualquier circunstancia. Hoy a lo mejor, pues yo qué sé, pues marcha la luz, como pasó hace poco, ¿no? Pero es una realidad que existe, y lo cierto es que, bueno, en todo caso, el convenio se puede firmar, la adenda se puede firmar, la obra va bien, que es lo sustancial, y tendremos una obra en marcha en poco tiempo de una importancia, bueno, pues grande para el concejo, para que ahí se puedan desarrollar actividades bueno, de todo tipo, y que en estos momentos estamos perfilando una gestión que, desde luego, es una parte también muy importante o vital de lo que puede ser el futuro de ese espacio. Por lo tanto, creo que he contestado a la mayor parte de las cuestiones. Nosotros no podíamos haber hecho más de lo que se ha hecho. Los técnicos han estado en contacto con otros técnicos de otras administraciones. Se han formulado las observaciones a los documentos que se han presentado, y únicamente decir que no hay más margen porque es hoy a las 8:37 de la mañana cuando entra el documento, hoy a las 8:37, que tenemos que aprobar en este pleno. Con lo cual, es un documento, vamos, ya definitivo, pero sin más margen de actuación. Abrimos un turno de réplica. Concejales no adscritos. Sí, bueno, nosotros entendemos que no está sobradamente explicado. El cronograma de los hechos nos lo aporta la señora interventora, pero más allá de eso, el señor portavoz del equipo de gobierno no dio ninguna explicación más. Pedimos explicaciones de qué pasó desde el 12 de junio hasta el 16 de julio, no se nos da. Pedimos explicaciones qué pasó desde el 16 de julio, que se envía la solicitud, hasta el día de hoy, no se nos da. Que esto sea por parte del portavoz calificado como una gestión buena, nos parece irrisorio. O sea, nos parece que se están riendo de nosotros a la cara, y no solo de nosotros, de los ciudadanos de Langreo. O sea, esto no es una buena gestión. Una buena gestión no es aprobar un documento el día antes de su caducidad. O sea, si para usted esto es una buena gestión, sí, efectivamente, ¿cómo será la mala? Es que, de verdad, no entendemos nada. Yo esperaba en este primer turno de su intervención una mayor claridad, pero me quedo, como dije, pues con las ganas. ¿Algún otro concejal no escrito quiere intervenir? Grupo Municipal Vox. Sí, bueno, yo voy a repetir también esas dos palabras que repitió varias veces, sí, el portavoz del equipo de gobierno. ¿Buena gestión o gestión buena? Hombre, ¿buena gestión o gestión buena aprobar 2 adendas en 3 años al mismo convenio? Si eso es una buena gestión, efectivamente. Más la de la obra en sí, que iba por otro lado, ¿no? Bueno, nada, escuchándolo, además, queda claro que, aparte de tomar una pastilla contra el vértigo, que parece ser que lo afectó mucho estos 3 días, pues desde el Ayuntamiento no se va a tomar ninguna otra medida, ¿no? Bueno, pues al final el Grupo Municipal Vox, como hicimos anteriormente con este tema, aunque no nos entusiasme ni nos gusta, lo que vamos a priorizar es que no se pierdan los fondos, porque sería un desastre para todos los langreanos. Nos vamos a abstener, pero con esta abstención, pues lógicamente no avalamos absolutamente nada de este proyecto. Lo hacemos por pura responsabilidad. Grupo Municipal Popular. Bueno,
parece ser que el teléfono rojo funciona perfectamente y ya sabemos que, gracias a Dios, ya se aprobó en el Consejo de Gobierno del Principado. Ahora esperemos, vamos a dilatar un poco las intervenciones para que dé tiempo a la persona que tiene que firmarlo y corroborarlo para que lo firme también. Entonces, bueno, vamos a ver si hablamos un poco despacio y no nos aceleramos para darle tiempo a que lo firme con tranquilidad y con sosiego y con calma. Mire, portavoz, es usted un maestro en dar vueltas a la madeja y a la tortilla y a la pelota y de todo. Nos hace unas fintas usted que vamos, que ni Mónica, mi compañera de básquet, en sus mejores tiempos. Aquello eran fintas. Bueno, pues lo suyo lo supera. El engaño al contrario es tremendo. A mí sí me contestó una cosa, que ya se aprobó en el Consejo de tal. Bueno, miren, en la primera adenda que se aprobó en el Pleno del 11 de octubre, que además tuve la curiosidad de ver el Pleno y ver el expediente, aparte de otra serie de documentos, iba el texto de la adenda, que firma el señor alcalde con el consejero, y ¿sabe lo que iba también? Iba un informe técnico, que lo tengo aquí. Un informe técnico, firmado por el coordinador de urbanismo, que explicaba el por qué había o qué razones técnicas consideraba él que justificaban la solicitud de esa ampliación. ¿Sabe la documentación que tenemos para la adenda número 2 que se va a aprobar aquí? Pues mire, tenemos el registro de entrada ayer de la que se aprobó previamente entre el Instituto de Transición Justa y el Principado de Asturias. Tenemos la adenda que nos toca aprobar a nosotros, que la firma el señor alcalde con el señor consejero. Tenemos un informe de intervención, tenemos un informe de secretaría y ya. Y no tenemos más. Luego, eso de que queda ampliamente justificado el porqué de la modificación, hombre, con todos mis respetos. Miren ustedes si tienen lío, y miren ustedes si no queda justificado el porqué hasta el primer trimestre del 26, que volviendo a retomar aquella noticia de prensa del 3 de septiembre, se decía que es probable que acabemos en el plazo original para finales de septiembre. En cualquier caso, estaríamos cubiertos hasta diciembre. O sea, esto me da que pensar que la solicitud que se hace en junio era hasta el 31 de diciembre. Porque si estábamos cubiertos, aquí en ninguno de los documentos que yo tengo hay ningún plazo que abre de diciembre. En ninguno. Luego a mí me da que pensar que primero el plazo de ampliación era 1 y que ahora, no sé por qué, pues es hasta el primer trimestre del 2026. Entonces, hombre, eso de que gestión transparente, gestión buena, que ya lo explicaron los motivos, no, usted explicó que no quieren correr riesgos. Bueno, puede ser una explicación, pero el sí pero no, a ver, por otro lado dice que la obra va bien. La obra va bien, pero no quieren correr riesgos. ¿Es que prevén que se corra algún riesgo? ¿Quería la empresa que está ejecutando las obras esta ampliación de plazo? ¿Está consensuada con la empresa? No sé, son preguntas. Miren, abusar de una figura de que vamos a hacerlo como lo vamos a hacer y si algo sale mal, que lo solucione el Pleno, a mí parece arriesgado. Me parece bastante arriesgado y no es la primera vez que ustedes utilizan esa fórmula. A base de caminar por la línea del precipicio, por el momento vamos librando, pero puede llegar un momento en el que caigamos, y lo malo es que caemos todos los langreanos, no los de aquí, que para algo estamos aquí, para asumir ese riesgo. Pero ante algo grave, los que caen son todos los langreanos. 3,5 millones,
vamos a tener que adelantar en el caso de que la obra se finalice en tiempo y forma en este año. 3,5 millones. Portavoz del Partido Socialista. Sí, muy breve, por las cuestiones que se suscitan nuevamente en el debate. A nosotros nos llama la atención que de esta adenda, sobre todo las consecuencias económicas de las que se deriva. Y resulta curioso para un equipo de gobierno que cuando tiene que, en teoría, velar por los intereses, en este caso económicos, de los langreanos y del ayuntamiento, opta por la opción menos favorable, más lesiva, sin un aparente motivo. Porque si la gestión va muy bien, se puede pedir un aplazamiento, pero que no tenga implicaciones económicas, como habíamos dicho. Esta adenda va a implicar que el Ayuntamiento de Langreo tenga que adelantar dinero. Se podría haber optado, dadas las circunstancias técnicas, por otra que no lo implicara. Eso es lo que nos llama la atención, porque, bueno, curiosa manera de velar por los intereses económicos. También nos llama la atención lo que queda de relieve en todo esto. Queda patente el gran desconocimiento de la gestión. No entendemos que, como se decía por otros portavoces, no estuviéramos picando la puerta todos los días desde que pedimos la ampliación, porque es que además, curiosamente, también hay otros organismos que también están afectados en la misma situación y que lo gestionaron de otra manera, porque tenían recogido la posibilidad de que las adendas fueran resueltas a través de una resolución de alcaldía, de un decreto de alcaldía, que en este caso, alguien explicará por qué no se puso. Es una cuestión técnica, no sabemos si se trata de un ámbito que nos excede o si podríamos haber actuado en ese sentido. Pero es que además lo que resulta más llamativo es que no fuimos nosotros quien detectamos esta necesidad, porque a los portavoces no se nos llamó la semana pasada, por ejemplo, para decirnos, señores, estamos peleando por conseguir la documentación para celebrar el pleno de esta adenda como estamos obligados antes del día 15, sino que es al ayuntamiento, es al equipo de gobierno a quien se nos traslada, que tenemos que dar por bueno lo que se nos traslada, lógicamente, a quien se le advierte de que esa gestión está sin hacer y que los plazos están ahí. Y eso es lo que realmente nos enfada, porque no vamos a decir que no, nos enfada, porque pone en cuestión, aparte de la credibilidad de la institución, pone en riesgo un proyecto vital. Uno de los pocos proyectos que se podrán acabar, que no iniciar, como ya dijimos, pero que se podrán acabar. Solicitamos una prórroga, no nos preocupamos aparente más de ella hasta que nos advierten de que no lo estamos gestionando en condiciones. Y esa cronología no se puede negar porque está ahí. Más allá de las circunstancias, que también podemos hablar de ellas, de los plazos, de la cronología que se informa de una manera o de otra. Bien, se dice que llegó la adenda hoy por la mañana, hay una corrección en el registro. La adenda en realidad entró antes de ayer, con fecha 13, y sin embargo ahora aparece como fecha 14. Bien, entonces, son unas cuestiones que poco hacen para aportar algo positivo en el sentido de algo que diga algo bueno, de la seriedad de la institución. No pretendíamos ni ahondar en ello porque ante todo tenemos la institución por encima de todas las cuestiones, ¿no? Pero sí invitaríamos al gobierno, ya casi le rogaríamos, que no se repita esta tramitación, esta manera de trabajar que se corrija y que no nos veamos otra vez en otra cuestión de urgencia, de esperpento, como la que estamos llevando a cabo. Bueno, vamos a ver, es que hay varios datos que se dieron. A mí me consta la entrada de la adenda hoy 14 a las 8:37, la tengo aquí delante. La adenda anterior que se comunicó al ayuntamiento fue la firmada entre el ITJ y el Principado de Asturias, que es un documento previo necesario para poder elaborar este documento y que obra en el expediente y que el ayuntamiento debía de conocer. Pero no es nuestra adenda. Nuestra adenda es la que entra hoy. En cuanto a los plazos de los que se habla, la modificación en cuanto a justificaciones, eso es algo que el ITJ, que fue quien nos aconsejó además
en julio solicitar, si teníamos alguna duda, una ampliación del plazo de la justificación de la subvención, el ITJ nos lo impone. Impone esos plazos en el convenio para la justificación, con lo cual ahí hay poco margen de actuación, muy poco margen de actuación. Bueno, yo creo que se habla en el fondo, y es de lo que se trata, y para un equipo de gobierno es lo fundamental, entiendo que también para todos los concejales, de lo que se trata es de defender los intereses del Langreo y garantizar que efectivamente no se incurra en riesgos. No haya problemas en un futuro que se pueden prever y que se pueden ya corregir de antemano, que se pueden prevenir, y eso es lo que este equipo de gobierno ha intentado realizar y yo creo que ha conseguido, porque entramos en plazo, es verdad que es el último día, pero en todo caso con la previa solicitud de una ampliación del plazo de justificación y ahora al final, después de todos los trámites, es cierto, y sigo insistiendo, bueno, pues muy ajustados, absolutamente ajustados a la fecha de finalización, pero en todo caso en plazo. Los intereses del Langreo quedan garantizados y los intereses, por supuesto, de todos los vecinos y vecinas. Yo, para ayudarles en sus divagaciones y concretar un poco el tema, me gustaría contarles un pequeño cuento. Mire, dice así: sábado 11 de octubre. Buenos días, alcalde, y disculpa que te contacte en sábado. Soy Javier Cueli, director general de Energía y Minería. El próximo martes 14 por la tarde tendrás que firmar una adenda de convenio. Te la enviaremos el mismo martes por la tarde y debes firmarla ese mismo día. Ya siento las premuras, pero ayer por la tarde la hemos recibido del ITJ. Te avisaré por aquí cuando te la enviemos o por llamada de teléfono. Ahora podemos hacer todos los discursos que queramos, pero la realidad ha sido esta. Bien, si les parece bien, pasamos a la votación. Sí. Porque es que no me resisto, perdón, y gracias. Señor Castro, cuando... No, va a ser muy breve, de verdad. Bien, no, de verdad, de verdad. Sinceramente, No. yo en la relación de 2, 3 son multitud, No. pero... Muy breve. Yo creo No. que No, debemos de dejar relativo además, toma y daca. no, relativo además a eso que acabo usted de comentar, de que le envían a usted el mensaje como que tipo, podía usted firmar esa adenda sin pasar por el pleno, o eso parecía entenderse, ¿no? de las palabras que dijo, o alguien lo entendía así. Dice usted que efectivamente que hay varios municipios que es el alcalde el que por decreto puede firmar esas adendas. ¿Quién firmó el convenio original en 2022? ¿No fueron Rita Campbell y Carmen Arbesón? Porque no se recogía en ese momento. Ya está. ¿Vas a contestar? Hombre, por alusiones. Yo, bueno, no. ¿Qué tengo yo que me amistrar por curas? ¿Qué interés se te persigue, Daniel mío, que a mi puerta cubierto de rocío pasas las noches del invierno oscuras? Bien, vamos a bajar la tensión y vamos a votar. ¿Votos a favor? No adscritos, PSOE y convocatoria. ¿Votos en contra? ¿Abstenciones? Vox y PP. Queda, por tanto, aprobado por mayoría absoluta y firmaré el convenio, que ya lo tengo, para enviárselo cuanto antes allí. Muchas gracias a todos y a todas. Que tengan un buen día. Hasta luego.